atención está centrada en Barrio Maldonado después de este episodio que ya tenía el antecedente de presencia policial por los ataques que el hombre que resultó abatido perpetraba contra una casa. Y la pregunta es esa también, ¿no? ¿Por qué estaba la consigna policial allí en el lugar? Y se lo vamos a preguntar a Héctor Emanuel, que nos decía, es hermético todo lo que ha sucedido en esta tarde, pero bueno, trabajando allí tiene más información. Héctor. Sí, Cruz, Gerardo, miren, ustedes, ahí quedó el charco de sangre donde el delincuente o la persona que vino con un arma a este lugar, que tenía frondosos antecedentes, había efectuado primero unos disparos. Del otro lado, en diagonal, estaba la consigna policial, en aquel sector donde ahora están los policías de la Guardia de Infantería custodiando este sector. ¿Qué sucedió en esta esquina? Bueno, esta persona que terminó abatida vino una moto hasta el lugar, llegó acá y directamente disparó hacia estas viviendas que están en este sector. La vivienda del extremo derecho, que tiene la luz prendida ahí en la puerta y tiene una ventana que ustedes están viendo, en ese momento había personal de la CENAF en ese lugar, de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, hablando porque hay 4 niños que tienen la custodia del papá de la familia, porque ha tenido problemas con la madre. Entonces le quitaron la tenencia a la mamá y los tenía el padre. Bueno, eso ha generado controversias familiares. En esta casa del lado viven precisamente familiares de la casa del lado y familiares de quien efectuó los disparos. Es difícil de entender lo que les estoy diciendo, pero son conflictos familiares entre una casa de un lado y del otro. Pero quien vino a disparar, supuestamente había disparado contra esta casa, según los familiares de la víctima. Entonces no entienden por qué el policía les disparó. Pero claro, entienden que el policía actuó como debe actuar una consigna. En esa casa ya había habido unos disparos y por eso la justicia había ordenado una consigna en el lugar. Esta persona llegó, directamente disparó, el policía estaba al frente, cuando ve esta situación, actúa, da la voz de alto y el delincuente le apunta y el policía termina disparando. Hace 2 disparos, uno de ellos mortal, le pega directamente en la cabeza. Claramente el policía actuó como debía actuar y esto reconocido por la propia familia de la víctima, he podido hablar con ellos recién. El policía hizo su trabajo. Acá hay muchos problemas entre familias por distintos temas, algunos de ellos por violencia de género, otros por venta de estupefacientes. No está muy claro por qué fue este problema, porque hay entre las dos familias cierta rivalidad y algunos conflictos. Pero este joven, que falleció de algo más de 30 años, también tenía problemas con su propia familia. Tiene un hijo de tan solo 13 años, que es la situación más dolorosa que hay, porque el hijo vio todo este conflicto que terminó con el policía que disparó también fuertemente golpeado. Le tiraron con piedras, le pegaron piñas, le quisieron quitar el arma, el policía no la entregó de ninguna manera. Le rompieron el auto, un Fiat Uno, en el cual estaba el policía de consigna, lo destruyeron. Después vino la Guardia de Infantería y le siguieron tirando piedras hasta que se calmó la situación. Y ahora hay una tensa calma, está la policía rodeando todo este sector de Barrio Maldonado y también de la zona de Müller, custodiando como lo venían custodiando hasta hace unas horas que sucedió esto a las 6 de la tarde. Claramente la persona que vino no vino en son de paz, directamente disparó y el policía repelió los disparos custodiando el lugar que él estaba asignado. Sí, que usted escuchó. No, digo, te debe haber sido difícil también recabar información porque estás hablando de una pelea o una discusión de fondo entre una misma familia o familias vecinas, por lo tanto debe ser más que hermético, ¿no? Lo sucedido. Y por lo tanto entiendo que nadie quiere dar la cara, ¿no?, ante la cámara para contar con mayor detalle qué es lo que habría sucedido. No, Cruz, los que no integran ninguna de estas dos familias tampoco quieren hablar porque tienen miedo. Y claro. Todos saben, todos te cuentan cosas, pero hasta los propios familiares de la víctima hablaron con nosotros y nos contaron esta situación. Reconocen que el policía actuó bien, más allá de la trifulca, más allá de que al policía le pegaron, que le tiraron piedras, reconocen que el policía hizo
su trabajo. Obviamente creen que no le debería haber disparado a la cabeza, que tendría que haber dado una voz más de alto, pero la persona que murió vino con un arma y empezó a disparar. Y el policía que estaba de consigna en el lugar entendía que venía a disparar a la casa en donde están estos 4 niños en conflicto, precisamente entre los padres, y el papá es el que tenía o el que tiene la custodia de los nenes. Y justo estaba la gente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y la Familia. Bueno, ahora nos tiran piedras, claro, porque están viendo todo lo que nosotros, o escuchando lo que nosotros decimos, y como decimos, hay cierto resquemor en este sector. Bueno, cayeron algunas piedras y esta es la respuesta, la misma que recibió la policía cuando llegaron acá para defender al uniformado que terminó efectuando el disparo. Como le decía recién, hay una tensa calma en este sector. Los policías se van a quedar toda la noche, van a custodiar el sector para evitar represalias, porque a la familia que le dispararon continúa viviendo acá en el lugar. Claro. Y hoy hubo una víctima. Entonces, claro, esta es la situación, ¿no? Claro, ese es el tema. Justamente te iba a preguntar, Héctor, porque la familia sigue viviendo allí, y después de este episodio, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sigue después hacia adelante con ese clima de tensión, de enfrentamiento previo que había, y en un sector donde ya largamente hemos cronicado varias veces situaciones violentas? Estamos hablando de Barrio Maldonado, Barrio Mures, eso es muy cerca de la parroquia de Padre Berlín, por ejemplo, ¿no? Sí, está muy cerca, Gerardo, pero diferenciemos bien las dos situaciones, ¿no? Sí. Por un lado, el conflicto familiar que hay entre estas dos familias, y por otro, la cuestión de deudas, la cuestión de drogas, de un submundo distinto, sí, que esta persona que vino a disparar parece que venía a cobrarse. Pero claro, en esta casa había un consigna custodiando a los niños, porque hay otro conflicto judicial más y habían hecho unos disparos en otra oportunidad. Claro. Y la gente de CENAF ha sido testigo de toda esta situación y ha declarado ante la Fiscalía que está actuando en el tema. Hay un hermetismo tanto desde la policía, desde la Fiscalía y también de los propios familiares. Ya hay muchos videos que se están difundiendo en redes sociales de lo que sucedió, de cómo le pegaron al policía, y familiares de la víctima le pedían, ya no le peguen, no, pedían por favor que no le peguen más al policía. Vuelvo a repetir, estuve hablando con ellos y me dijeron, y el policía hizo su trabajo. El problema de trasfondo es otro, un problema social difícil aquí en esta zona, donde hay un mundo en donde los chicos, ya me decían los vecinos, ni juegan a la pelota, y desde muy chiquitos ya tienen una vida de adultos grandes. Qué tristeza lo que nos estás contando, Héctor, y sobre todo qué va a pasar cuando la policía se vaya de ahí del lugar, porque en algún momento eso va a suceder. No puede claro, de por vida existir una consigna en ese lugar y en tantos otros. Así que, en definitiva, también esa debe ser una preocupación para muchas de las familias de allí. Bueno, Héctor, cerramos desde allí y a tener cuidado con la situación, ¿no? Estaban arrojando piedras y demás. Hay presencia policial, pero no es una zona... Ya se calmó, ya. Sí, a ponerse en resguardo también, ¿no? Ya se ha calmado, quédense tranquilos que no pasa nada. Bien. Gracias, Héctor. Excelente, Héctor. Gracias, muchas gracias.